momento de inercia. El tema del momento de inercia toma significado tanto en estabilidad, que es cuando se aplica, digamos, la forma de ver cómo se distribuye el esfuerzo dentro de un perfil de, de una viga o de un elemento que soporta carga. Y también cobra significado cuando uno lo analiza en forma dinámica, cuando uno está evaluando cuál es la resistencia a un movimiento. Por ejemplo, sería el caso de un volante en una máquina donde el momento de inercia juega como un elemento resistente a la rotación, y en ese caso, digamos. En, en el caso de la estabilidad, eh, bueno, vamos a ver un poco. Le voy a compartir la pantalla. Bueno, en el caso de que nos toca, digamos, para el análisis que estamos haciendo, lo que vamos a analizar, digamos, lo que es denominado como momento de inercia o segundo momento. El primer momento de fuerzas es aquel donde uno hace el análisis estático y se analiza, digamos, los momentos de la multiplicación de la fuerza por la distancia. Ese sería el primer momento donde lo que está en juego, digamos, es un equilibrio. Normalmente eso se realiza para evaluar el equilibrio de fuerza, dado que ese momento debe igualarse a cero. En el caso de que estemos analizando una... Bueno, en el caso de que nosotros analicemos, como acá se ve en la figura, una viga donde tiene un perfil determinado, si a esa viga solamente le aplicamos, para simplificar, digamos, el análisis, dos pares de fuerza, o sea, acuérdense que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, la viga eh, está liberada, digamos, de todos los apoyos, y solamente estamos aplicando dos pares o dos momentos en los extremos o básicamente en, la- las secciones, digamos. Estos pares, uno podría hacer, digamos, el momento resistente del soporte o del apoyo que tenga esta viga, y otro puede ser un esfuerzo, digamos. O bueno, directamente pensar cualquier tipo de par que esté eh, imponiendo, digamos, un esfuerzo a esta viga, pero simplificadamente hablando de dos pares. Recuérdense que el par era un conjunto de dos fuerzas de sentido opuesto y de igual magnitud. En cuanto al equilibrio de fuerza del par, la resultante daba cero. No significaba un esfuerzo lineal como de fuerza justamente, pero sí implicaba aplicar un momento sobre el elemento, un momento de fuerza. Bueno, entonces si analizamos esta sección que está sometida a estos pares, un conjunto de dos, o sea, dos pares, digamos, de fuerza, eh, vamos a observar, digamos, que parte de su sección va a estar acá, una zona, digamos, del elemento va a estar sometida a esfuerzos, por ejemplo, de compresión, mientras que otra parte, digamos, va a estar sometida a esfuerzos de tracción. La línea neutra, que sería un elemento donde no habría esfuerzo y donde se dividiría la zona que está sometida a la compresión de la zona que está sometida a la tracción. En estas condiciones,
como bien se lo planteó como una condición inicial para simplicidad, digamos, del análisis. O sea, esto es un análisis simplista, digamos, si estos, si uno quisiera hacer un análisis sobre una situación real, van a aparecer estos momentos y algunas fuerzas adicionales donde van a generarse un conjunto de esfuerzos no necesariamente ligadas a lo que estamos analizando. Esta sería una parte del esfuerzo sometido solamente por estos dos pares. Entonces, en esas condiciones nosotros podemos afirmar que la viga, digamos, está sometida a flexión pura, dado que no hay esfuerzos de resultantes de fuerza lineales que están actuando sobre la misma. O sea, no hay solo compresión ni solo corte, digamos, simplemente esfuerzo de flexión. La sumatoria de fuerza va a ser, digamos, acuérdense que nosotros la fuerza va a estar aplicada, o sea, va a haber una fuerza que va a ser coincidente con un determinado área. Si nosotros esta área diferencial o pequeño que nosotros podemos ir analizando en este área, digamos, que nosotros vamos analizando como una unidad de la superficie, y si la integramos o la sumamos a todas esas áreas, vamos a encontrar, digamos, el área total. Entonces, cada elemento de área va a corresponderse a un esfuerzo sometido, digamos, en esa carga. Y si nosotros empezamos a analizar, digamos, lo que serían los esfuerzos totales, vamos a hacer, digamos, una K, digamos, que sería la constante de esfuerzo o la presión sobre esa área por la distancia I, para hacer un análisis de momento estamos haciendo, o sea, la fuerza que está K por I por el incremento de área, digamos, o sea, el diferencial de área, la pequeña área que estamos analizando. Siempre referido a esta línea neutra, que es donde se produciría el giro virtual o la tendencia a girar sobre esa línea neutra. Entonces, como está la tendencia a girar sobre esa línea, es que aparecen estos esfuerzos en un sentido y en otro de ambos lados de la sección. Bueno, esto es lo que dijimos, el eje neutro de la sección es el lugar físico de los elementos que no están sometidos ni a uno de los dos esfuerzos, simplemente estarían en esfuerzo cero para esta condición de viga sometida a flexión pura. La magnitud de la resultante, si nosotros eh, integramos, insisto, para no complicar, digamos, con la parte de análisis, si bien ustedes vieron algo, si integramos quiere decir que sumamos todas esas pequeñas áreas y su efecto en todo lo que sería la sección. Entonces, si integramos eso, o sea, la sumamos, o sea, esto sería la sumatoria de todas esas pequeñas áreas, eh, nosotros analizamos el área por el esfuerzo que está generando cada una de ellas, que es esto. Esto está dado sobre una constante, digamos, de presión, por decir así, y la integral de los productos de la distancia de cada una de esas diferenciales de área y el área correspondiente. Esta integral que se ve acá es la que, o sea, nosotros podemos entenderla como el primer momento de el esfuerzo con respecto a ese eje. Si nosotros está en la parte de centroide, se había visto que esta integral nos va a dar, digamos, igual a cero. ¿Por qué? Porque justamente coincide con la definición del punto del centroide o de la línea de centro del elemento. Entonces, el sistema de fuerza va a ser cero, o sea, esta integral va a estar dado como cero, digamos. ¿Por qué? Porque la posición justamente de la línea centroide surge de un análisis de una integral de este tipo donde se la ubicó adecuadamente para que la sumatoria de cero. Justamente fue el análisis de esfuerzo que se hizo para ubicar la línea centroidal.
Entonces, de esa forma, lo que encontramos con esto es que la resultante de fuerza a través del análisis de momento va a ser cero, digamos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ya que esto era un sistema de flexión pura. Entonces, este sistema, en cuanto al análisis de fuerza, nos va a dar resultante cero y que solamente vamos a tener aplicado un par. Ya definido de que está ocurriendo esta situación, nosotros nos queda averiguar cuál es la magnitud del momento, el momento flector que está aplicado a esa superficie. Acuérdense que, un poco retomando hacia atrás, nosotros en análisis de fuerza de un elemento, decíamos que están las fuerzas aplicadas a los extremos, nosotros lo que hacíamos era cortar una sección que la ponemos en análisis, esa sección, eh, como tiene que haber equilibrio, va a tener, digamos, si nosotros analizamos esta sección hacia este lado, va a tener que generarse estos esfuerzos para contrarrestar el par que le queda, digamos, aplicado del otro lado para que se produzca el equilibrio. Esa era la hipótesis del análisis de las secciones como tales y los esfuerzos que están en la misma. Entonces, en función de eso, de lo que estamos analizando, cómo están distribuidas estas fuerzas para encontrar ese equilibrio del cuerpo libre de este elemento cortado en esa sección con respecto a este lado, o también se puede hacer el análisis con respecto al otro lado, simplemente va a ser con los signos cambiados por la posición que van a tener la fuerza. Miradas de este lado van a estar vistas con dirección hacia ese sentido y sobre la otra cara van a estar con dirección hacia el otro sentido. Conclusión, cuando nosotros llegamos al tema de que no hay esfuerzos lineales, vamos a analizar el esfuerzo. El esfuerzo, el esfuerzo por flexión que va a aparecer, va a estar dado, digamos, por la importancia que suman, digamos, cada una de estas áreas en este conjunto, digamos, del momento que está resistiendo esa sección. Entonces, cada de área que tiene una fuerza inherente, digamos, debido a la presión que está sometido, ese elemento de área por la distancia al cuadrado, en este caso, será la que dará el momento correspondiente. La primera, digamos, el primer esfuerzo está dado por cada vez linealmente se van distribuyendo las fuerzas de acuerdo a la distancia que tienen. Y la segunda, digamos, potencia de la distancia está dado porque estamos encontrando un momento con respecto al eje. Entonces, la última integral es la que se conoce como el segundo momento o momento de inercia, que sería con esta definición. O sea, acá, de nuevo, como se viene haciendo, se puede separar, digamos, lo que es puramente geométrico. O sea, esto es geométrico considerando que cada elemento de área va a tener, digamos, el K junto con el diferencial de área, va a ser, digamos, lo que nos va a determinar la fuerza. O sea, que el K es la presión relacionada con el área que nos va a determinar la fuerza por cada unidad de área. Y a su vez, digamos, tenemos la posición que está doblemente porque hay una linealidad con respecto a la fuerza y otra con respecto al momento. Por ende, lo que encontramos acá, el segundo momento o momento de inercia de la viga con respecto al eje X, y se representa con la letra I sub X o I sub Y, depende del eje donde esté relacionado este momento de inercia. Las unidades del momento de inercia, como se deduce acá la fórmula, van a estar dadas, digamos, o sea, esto es lo que estamos analizando como momento de inercia, va a estar dado, digamos, de forma geométrica como acá tenemos una longitud al cuadrado y acá también una longitud al cuadrado, por ende serán unidades de longitud a la cuarta potencia. Serán metros a la cuarta, milímetros a la cuarta, pie o pulgada, depende del sistema de unidades
que estén utilizando para medirla. Un poco analizando el sentido físico de lo que tiene el momento de inercia, volviendo a, a ver, digamos, esta sección, digamos, y esta sección le damos un pequeño espesor para entender lo que ocurre. Tenemos, por un lado, esto, al estar flexado, digamos, al tratar de tomar esta posición debida a los pares que están aplicados, va a ocurrir que esa sección, que en este caso la hicimos con un pequeño espesor, se va a tender a comprimir en una zona y se va a tender a expandir en otra zona. Esa, esta posibilidad, esta diferencia que tiene acá, digamos, donde nosotros acá la estamos comprimiendo, y esta compresión es la que genera fuerzas que van a ser mayores cuanto más compresión ocurra, digamos. O sea, la fuerza de compresión en las longitudes y mayores, digamos, van a ser mayores. ¿Por qué? Porque necesitan generar un desplazamiento mayor del elemento para poder comprimirla en ese sentido. Por eso es que la distribución de fuerza acá, en este caso, es una distribución lineal que responde a la distancia I. O sea, es cero acá porque no genera ningún desplazamiento. A medida que nosotros vamos analizando a una posición I distinta, este esfuerzo va tomando valor en forma lineal con I. Entonces, por un lado tienen estos esfuerzos que son de valores lineales con respecto a I, y a su vez generan un momento que nuevamente está multiplicado por la distancia hacia el eje neutro, donde nuevamente este valor que ya es lineal ahí, vuelve a multiplicarse por I para encontrar lo que es el momento de esa sección con respecto a I. De ahí es que surge el término al cuadrado, digamos, la resistencia. Es lógico también pensar, y lo que ocurre en cualquier perfil, cuando ustedes ven un perfil doble T o cualquiera de los que son de uso corriente resistente, digamos, en estructura, se van a dar cuenta que el elemento se trata de agregarle más masa en la zona donde se concentran las fuerzas de mayor, digamos, importancia. ¿Por qué son de mayor importancia? Porque generan un momento mayor con respecto al eje neutro. Por eso se van a encontrar que un perfil, digamos, un perfil de, o sea, un perfil de construcción del doble T, que lo que hace acumula material en esta zona, donde esta fuerza que se genere en esa zona impacta con un mayor momento con respecto al eje neutro. Si nosotros pusiéramos esa misma cantidad de material acá, la distancia I sería menor y por ende como es el resultado que tendríamos de este esfuerzo, sería menor resistencia a la flexión que lo que tendría un elemento puesto en esta posición. Bueno, entonces, la determinación del momento de inercia, el método, bueno, tradicional matemático es por integración, lógicamente usando un poco los mismos métodos que se había planteado, o sea, son estrategias de integración. Nosotros en definitiva tenemos que integrar, eh, como se ve acá, tenemos que integrar todo este área. Integrar todo el área es sumar lo que ocurre con cada uno de los elementos diferenciales, o sea, estas eh, pequeñas divisiones que hacemos de área, ir sumando y cuál es el efecto que tienen, digamos, en todo el área. En general, lo que se hace en la parte diferencial o integral, digamos,
en el caso del análisis matemático, es hacer franja. Por ejemplo, si nosotros tenemos que integrar con respecto al eje Y en todos estos puntos que están, toda esta franja que ocurre acá, todos tienen la misma posición Y por ende se comportan de forma similar en cuanto al análisis de esfuerzo y de momento que estábamos planteando con respecto al eje X, digamos. Entonces, para el análisis, digamos, una integración con respecto a X, con respecto al eje X, cuando queremos encontrar el momento con respecto al X, conviene hacer franjas horizontales, y cuando lo que estamos tratando de encontrar es el momento de inercia con respecto al eje Y, hacemos franjas verticales. Esto es por una conveniencia de, en vez de sumar eh, una cantidad importante, por decir así, de puntos en filas así de este sentido, y a su vez columnas, se generan, digamos, barras y solamente hay que integrarlas en una sola dirección. Eso en cuanto al análisis por integración, que sería, como insistía yo en el tema del centroide, esta integración un poco queda relegada solo para casos de funciones un poco extrañas, digamos, no muy comunes, porque todo lo que es funciones comunes o geometrías comunes está tabulado o sea, ya directamente uno encuentra los datos, digamos, correspondientes a cada sección que tiene, por ejemplo, para un rectángulo. Bueno, acá están los momentos de inercia y el momento también con respecto al centro, digamos, que para la torsión, digamos, que es lo que vamos a ver después. Lo mismo para el triángulo, lo mismo para el círculo, para el medio círculo, el cuarto círculo y una elipse. Y bueno, de esta forma ustedes ya tienen un poco la forma de encontrar los momentos de inercia que están calculados por integración en su momento, pero ya tiene la fórmula, y generalmente en los problemas lo que hay que hacer es operar con esto, con estas figuras geométricas que la mayoría de lo que ustedes se encuentran en la práctica son figuras geométricas que en todo caso pueden estar sumadas una con otra o restadas entre ellas, y de esa forma ir sacando, digamos. ¿Hasta acá alguna duda o avanzo? No, profe, sigamos. No, ninguna. Bueno, con respecto a otra definición, el momento polar de inercia. El momento polar de inercia, este se refiere, digamos, cuando usted tiene que hacer una rotación. O sea, en este caso anterior, digamos, era una flexión, o sea, se aplicaba, acuérdense, si nosotros hablábamos de en la parte tridimensional de un elemento en el análisis tridimensional, teníamos tres posibilidades de momentos resultantes. Esos tres momentos eran dos que generaban flexión, que eran los que, si nosotros aplicamos, digamos, sobre este eje o sobre este eje, el par, digamos, el par resultante, tendríamos, digamos, en estos dos sentidos, serían flexiones, digamos, flexiones hacia un lado, flexiones hacia el otro, y el tercer, si esto estaba girado sobre el eje longitudinal, o sea, si el par estaba alineado con el eje longitudinal, lo que generaba una torsión, una tendencia a la torsión. Entonces, cuando nosotros analizamos torsión pura, un poco simplificando la misma forma que lo anterior, en este caso, en este caso, si nosotros aplicamos fuerzas torsoras, digamos, en los extremos, eh, es importante, digamos, lo que sería el momento polar de inercia. Y en algo similar a lo que se analizó recién, las unidades de superficie que se encuentran más alejadas del centro, acá ya no hay, digamos, una dependencia directa con los ejes, porque la tendencia a la rotación es con respecto al centro, digamos, al centro centroide de la figura. Ya no de los ejes centroidales, sino del punto de centroide. Entonces,
la figura va a tender a, o va a impedir la rotación en mayor medida. Los elementos que se encuentran más alejados de este centro son los que van a tener mayor impacto eh, en generar, digamos, la resistencia a la torsión que estamos analizando acá. Por ende, digamos, los elementos de fuerza que se van a aplicar, digamos, sobre estas unidades de área, van a generar un momento torsor que va a estar relacionado entre esta diferencial de fuerza y su vector posición, su radio, digamos, su vector posición con respecto al origen del sistema. Entonces, en este caso, toca analizar esa resistencia que sería para lo que sería el momento, digamos, de resistente de polar de inercia. Se hace el mismo análisis que lo anterior, o sea, se hace la integración de los elementos diferenciales. Estos diferenciales de fuerza están relacionados con una constante que es de tipo una tensión relacionada con el área por esa unidad de área. Se saca esa constante si se considera que la misma es, digamos, constante, digamos, esa relación del material, de que es esto, digamos, y queda lo que sería, digamos, nuestro, nuestra integración, que sería el momento polar de inercia. Por ende, después de esa constante de esfuerzo que se va a generar entre lo que sería la tensión y la deformación, por decir así, por el momento polar, nos estaría dando el momento torsor que está aplicado en esa figura. Bueno, básicamente, esto es, o sea, lo que fue para la flexión, el momento de inercia referido a eje en ese caso. ¿Por qué? Porque hay un eje neutro. Acá el único punto neutro es un punto y por ende, con respecto a ese punto se analiza un punto que es el centroide de la figura. Con respecto a ese punto se analiza este momento, digamos, polar de inercia. Físicamente, como bien dice acá, esto representa la rigidez eh, al lo que sería la torsión, ¿no? O sea, cuanto mayor tenga, o sea, la resistencia a la flexión o a la torsión de un elemento no está ligada directamente al área que tenga. O sea, ustedes pueden tener un perfil que tenga una determinada área o llevado a la longitud, un determinado peso. No, por ejemplo, le que vamos a hacer un caso práctico, por ejemplo, una barra de hierro que usted dice, bueno, tiene 12 milímetros y tiene un área de sección, una cantidad considerable de hierro, no está directamente ligado a su resistencia a la flexión y a la torsión. La resistencia a la torsión y la flexión está más bien ligada a cómo está distribuida esa masa y por eso, por ejemplo, un tubo estructural con la misma cantidad de material que una barra de hierro teno, digamos, va a tener mayor resistencia a la flexión y a la torsión, dado que su distribución de masa está más alejada de los ejes de simetría o del centroide, digamos, de la sección. Entonces, a los fines estructurales es lo que determina, es más importante a los efectos solo de flexión y torsión, porque al efecto de compresión daría lo mismo que la distribución que tenga, digamos, la masa. A los fines de flexión o torsión, digamos, que son en elementos que tienen mucha longitud, es muy importante porque que tengan la resistencia a la flexión para que no produzca pandeo. Entonces ahí es donde aparece que en una estructura es preferible usar un elemento estructural llámese de tipo caños, digamos, vacíos en el medio, que en su distribución de masa tienen más resistencia a la torsión y a la flexión. Bueno, acá en el caso hay una relación
si nosotros no conocemos lo que sería el momento polar, digamos, de inercia, se puede deducir, dado que lo que estamos encontrando es cada elemento de área por la distancia r al cuadrado, y esa distancia r al cuadrado no es más que la sumatoria de la x y la y. Digamos. Esto ya se usó, estas dos distancias fueron utilizadas para hallar, digamos, los momentos de inercia con x y con respecto a y. Por eso es que uno puede sustituir o podría encontrar el momento polar a través de la suma de los momentos de inercia con respecto a los dos ejes principales, digamos, X y Y. O sea, acá surge esta fórmula donde, bueno, este ρ o R es equivalente a la sumatoria al cuadrado de X y Y. Y eso, cada uno de ellos es el momento de inercia con respecto a Y, momento de inercia con respecto a X, y de eso surge que se puede reemplazar. Otro concepto por ahí utilizado, como ustedes ven, de que el uso, cuando la figura es compleja y para no abundar, digamos, sobre todo en elementos que son utilizados por su característica resistente a la flexión o la torsión, en esos elementos se hace el planteo de lo que sería el radio de giro de un área. El radio de giro sería reemplazar a lo que sería toda esta masa distribuida por un equivalente concentrado. Es más o menos algo similar a lo que se hace cuando dijimos que nosotros para un análisis de un cuerpo libre, de cuerpo rígido, analizamos que toda la masa está concentrada en el centro de gravedad. Eso no simplifica el cálculo porque no tenemos que andar pensando en cómo de complicado es la figura. En esto ocurre lo mismo, esta figura que tiene a lo mejor esta complejidad difícil de calcularla, la podemos asimilar o a igualar a toda la masa concentrada a una cierta distancia, que dé el mismo efecto de resistencia, o sea, a la flexión que toda esta masa. Entonces, con eso al igualar esto, digamos, nosotros lo que hacemos es encontrar el radio equivalente como si ponemos toda la masa a una misma distancia eh, para encontrar esa relación. Lo mismo se puede hacer para radio de giro, y esto sería como si, supónganse que es reemplazar, por ejemplo, a lo mejor este es como es un volante. Volante se llama los elementos que están dedicados a presentar una inercia a la rotación. Entonces, esto es un volante, digamos, como usan los motores a explosión o las locomotoras, digamos, son masas de gran tamaño que están dedicadas a generar una inercia rotacional para que no haya cambios de velocidad. Entonces, si esto fuera un volante que sea macizo, lleno, nosotros esto teníamos que hacer o buscar la tabla de fórmula o hacer, digamos, la integración para encontrar la resistencia, o sea, como es el momento de inercia de esta figura, para analizar su resistencia a la rotación. Entonces lo que se hace con esto del radio de giro es reemplazar como este cilindro o este círculo por un anillo circular o sea, que no tiene prácticamente espesor. Entonces este anillo que está a un determinado radio, ahí decimos que está toda la masa concentrada con el mismo efecto de resistencia a la torsión o a la flexión que el elemento original. Y eso sería el radio de giro. Digamos. O sea, el radio de giro sería un dato que sería suplementario o suplantorio, digamos, suplanta al momento de inercia, porque uno teniendo este radio directamente aplica la fórmula y tiene lo que sería el momento de inercia, el momento polar de inercia de esa figura.
Otro que por ahí esto, incluso más, o sea, más allá del concepto de lo que es el momento de inercia, es importante manejar esto del teorema de los ejes paralelos, teorema de Steiner, digamos. Que lo que dice es, analiza qué ocurre cuando una, en este caso, eh, analiza cuando nosotros tenemos, digamos, que no estamos separados, digamos, nuestros ejes de centroidales, o sea, los ejes del centroide de la figura, no son los ejes que nosotros estamos considerando. Entonces, si nosotros analizamos esta figura que no está, no estamos, nuestro sistema de ejes no pasa por el centroide de la figura, sino que está desplazado, ¿cómo impacta eso en el momento de inercia? Eh, entonces, acá se hace un desarrollo matemático, bueno, básicamente se analiza de cuál sería el momento resistente, eh, cómo acá se incorpora una distancia, o sea, sería la distancia I0, que es la que se usó para calcular el momento de inercia, más una distancia que es la de separación, o sea, de corrimiento de eje entre un sistema y otro. Entonces, si nosotros operamos, llegamos a la conclusión que el momento con respecto a nuestro nuevo eje que está separado, que no está justo pasando por el el centroide, será igual al momento con respecto a su centroide, a sus ejes principales, más el cuadrado de la distancia por el área de la figura que estamos considerando. Esto es importante porque cuando ustedes hacen figuras compuestas, a lo mejor la misma no necesariamente el eje pasa por ahí y pueden ir determinándolo. Y esto es lo que, por ejemplo, también impacta en lo que decíamos recién de cómo un perfil normalizado que tiene gran resistencia, como el doble T, que lo que está haciendo es separando el área, o sea, poniendo el área a una distancia del eje de giro. Sí, Queda menos de un minuto. ¿La clase sigue o cómo hacemos? seguimos 10 minutos más, así que reenganchamos 10 minutos ¿En esta misma cuenta? en la misma cuenta. Sí. Dale, profe. Bueno, entonces básicamente este teorema lo que nos está diciendo es cómo nosotros manejamos una figura que no está, cuyos ejes principales no están en el sistema de ejes que estamos considerando. Ahí vamos a esperar que arrancamos de nuevo. Ya estamos al corte. Bueno, un poco sí.